Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo podcast que les va a gustar el día de hoy. Como todos los capítulos estoy con mi esposa, con mi esposita. Majito, ¿cómo has estado? Hola ¿Qué tal tu día? amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. El tema del día de hoy va a ser prótesis de glúteo cuando no hay grasita, pero sí el deseo de tener armonía. Es un tema bonito, ¿no? Es un tema súper chévere y que lógicamente a veces es un tema un poquito complejo porque hay pacientes que a veces dicen, pero ya me hice una lipo, me pasaron grasita a la cola, se absorbió, me quedé en lo mismo. Me voy al gym, hago bastante gimnasio y ha crecido algo, pero me he estancado. ¿Qué hago? ¿Qué opinas? Nada, pues este tema va a ser para ti. Muchos dicen o piensan en silencio, ¿no? Doctor, quiero glúteos, pero no tengo grasa. Sí, lastimosamente hay mucha gente que padece ese pequeño gran problema, pero hay solución. Históricamente sabemos como antecedente que hay muchas personas, bueno, que cuando uno hace una lipo queda la grasita, se la trata, se puede hacer el injerto graso en cola, en caderas, para darle un poquito más de proyección a la cola, un poquito más de armonía a a la relación cadera, cola, piernas o muslos. Entonces siempre es importante saber eso, pero hay pacientes que no tienen suficiente grasita, que se puede hacer un trabajo espectacular en abdomen, en cintura, en caderas, pero no hay grasa. Claro. Y ese tipo de situaciones son las que llevan a muchas personas, a pacientes, perdón, a decir, ¿y ahora? No tengo suficiente grasa ni para qué. Entonces, La pregunta es, ¿cuál? ¿eso significa que no tiene solución? Todo tiene solución, todo tiene solución. Y lo que te decía, históricamente la grasa, también hay personas que se colocan ácido hialurónico, el tipo de ácido hialurónico que no genera un rechazo como los biopolímeros, lógicamente, pero hay que saber cómo colocar, cuándo colocar, dónde colocar. Y las prótesis. Las prótesis realmente de glúteos es algo bastante bonito, hay que Pero saber, los biopolímeros no es que hay que saber cómo colocar, cuándo no las colocar. prótesis, te digo. Porque No, no, venías no. hablando de los biopolímeros. Las prótesis, los Eso que biopolímeros quede nunca se claro. colocan, los biopolímeros eso jamás se colocan. Los biopolímeros han generado muchos problemas. Hemos tenido pacientes que hemos operado con biopolímeros y que lastimosamente se desarma la zona en la que está para retirar los biopolímeros. Entonces, agradable no es, jamás va a ser los biopolímeros. Sin embargo, hay gente que todavía se sigue poniendo, tal vez con conocimiento, sin conocimiento, pero se siguen poniendo. Eso jamás, petado. Pero te decía, las prótesis es un medio para alcanzar una armonía a nivel glúteo, que como te decía, hay pacientes que no tienen grasita suficiente como para, son delgadas y quieren tener cola, las prótesis. Pero te decía, hay que saber cómo ponerlas porque un ejemplo, tienes que saber también el plano en el cual vas a colocar las prótesis, en dónde, a qué nivel. Porque si tú colocas superficial va a pasar lo que pasó con una Miss en uno de estos concursos de belleza. Veías cómo caminaba y se veía la proyección no tan agradable de la misma. Trabajo por ahí nuestro productor. Ver cuál Puede es la ser, Miss. puede ser, pero estaba no tan bien, entonces son cosas que sí se notan. Pero si tú haces un trabajo bien hecho, discreto, y con algo de grasa que te quede, rellenas el contorno, si haces una gluteoplastia híbrida con prótesis y grasa, lo poco que haya, no, o sea, no tienes grasa como para hacer pompas, pero tal vez si tienes un poco de grasa como para darle una forma a la cadera, darle un poquito de relleno a los contornos del glúteo y se ve mucho mejor. Sí, no todas las pacientes son candidatas al injerto graso, ¿o sí? O sea, no. O sea, a ver, en todas las pacientes puedes hacer el injerto graso. Ahora, otra cosa es de que el injerto se integre y quede como quiera la paciente. O sea, por ejemplo, la grasa en los pacientes posbariátricos no es la de la mejor calidad. No es la de la mejor calidad. Pueden haber sus excepciones, pero no es de la mejor calidad. Y eso hace que cuando uno haga la colocación de grasita en otros lugares, no se integra tan bien, se pierde, se absorbe más del porcentaje que debería. Entonces, son cosas que para los pacientes les genera desdén, les genera
poquito de decepción, inclusive se sienten incómodos porque, oye, ¿y por qué a mí no? No, no, no. Y no es porque para ellos no haya sido, sino simplemente hay características propias del cuerpo que impiden que esa grasa se integre de la mejor manera o no se absorba. ¿Qué pasa con Entonces, las mujeres que son muy delgadas? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque he escuchado muchas veces que dicen, bueno, tienes que engordar como 8 kilos y de ahí te hacemos la lipo y te mandamos eso atrás. O sea, para mi parecer es como liposucciones forzadas y que sí van a ser agresivas. a ver, lo que pasa es de que esas subidas, bajadas de peso tan abruptas, lo único que generan son descompensaciones a veces en los pacientes, ¿no? Entonces, si yo digo a una paciente, ¿sabe qué? Le opero en 2 semanas súbame 5 kilos, la paciente va a subir. Pero imagínate, o sea, alguna vez ya nos pasó, ¿te acuerdas? Que cometimos el error, y puedo decirlo así, cometí el error con una paciente, de decirle, pero me preguntó, y doctor, ¿cómo? Coma lo que quiera, eran 15 días para la cirugía. Y cuando regresó, Dios mío, o sea, estaba Subida de peso. bastante exagerada, porque no es ni subida, estaba exagerada en la ganancia de peso. Entonces, hay que saber cuándo sí, cuándo no, y no forzar algo, porque hay pacientes que por metabolismo, por más que coman, no suben. Ujú. Entonces, y con el tema de las prótesis, oye, hay que saber dónde poner, cuándo poner, en qué plano poner, de qué forma poner y qué prótesis poner. Porque esa es otra cosa. A veces uno puede pensar, una prótesis yo le meto, pero ¿dónde le metes? ¿Cómo le metes? Todo tiene su técnica, todo tiene su detalle. Claro, justo como punto número 2 tenemos las prótesis de glúteo, no es lo mismo que antes. ¿A qué se refiere esto? Hoy en día hay mejor tecnología. Uno, la tecnología, o sea, las prótesis, el tipo de prótesis. Dos, mucho tiene que ver con el hecho de que los pacientes han modificado bastante sus expectativas, el tipo de prótesis también, ahora hay opciones en cuarzos, redondas, uno tiene que saber elegir según el cuerpo de la paciente, porque hay pacientes y pacientes, entonces habrán pacientes en las que la prótesis tipo cuarzo le vaya re bien y pacientes en las que la prótesis redonda le vaya mejor. O sea, hay que saber también elegir, no toda prótesis va en cada cuerpo. Chévere, sí. Justamente habla de las técnicas más seguras, planos más profundos, menos complicaciones, cuando se hace bien. Sí, Uno de los principios tuyos es el bienestar de la paciente, ¿no? Antes que el capricho estético. El sí. bienestar y la anatomía o la armonía corporal. Sí, es que se supone que así debería ser. Ujú. Como punto número 3 tenemos, no se trata de glúteos grandes sin glúteos armónicos. Es que también hay que tener buen gusto, porque un ejemplo, hay pacientes que quieren un aumento de glúteos y tienen todo el derecho, están en su justo derecho, pero no le puedes recomendar una proyección de 500 cc. O sea, y es una flaquita chiquita que mide, qué sé yo, 1,50 y le pones 500, o sea, se va a ver desproporcionado. Entonces tienes que saber Claro. cómo, cuándo y a quién. Con referencias de fotos de Instagram. A veces hay unas exageraciones no tan agradables de forma visual. Referencias irreales, en Y verdad. otra cosa, o sea, hay el tabú, yo sí te puedo decir que mucha gente dice, prótesis de glúteo se ve fake. Y eso no es así. Si haces un trabajo adecuado, si sabes en dónde colocar, no tiene por qué verse falso. Para nada, tiene que verse bien. Pero lógicamente, si es que la persona que te opera no conoce bien en qué plano colocar o piensa que ese es el plano en el cual tiene que colocar y no sigue la técnica como dicta, oye, si a veces conociendo puede haber algún tipo de cosa que pase, sin conocer más todavía. Entonces Claro. siempre es bueno. Ajá. Sí, sí, el enfoque, la proporción cintura-cadera, que de nuevo, ¿no? Que sea anatómico y Sí, que tenga un equilibrio. importante, importante. El número 4, la evaluación es más importante que la cirugía. Sí, o sea, la evaluación previa es súper importante. La evaluación previa en la que tú determinas si la paciente necesita o no prótesis, qué tipo de técnica vas a utilizar, o sea, realmente es importante evaluar bien a una paciente. Claro.
Me imagino que también evalúas si hace actividad física, el Todo tamaño de eso la va de la pelvis. mano, todo, 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 todo. Ujú. Entonces, la estatura de la paciente, porque eso también es súper importante. ¿Qué prótesis van a entrar? Entonces, todo eso es, Tamaño de las piernas. sí, porque también si le pones una de 500 y la paciente tiene dos carricitos en vez de piernas, no se va a ver tan bonito que digamos. Ya. ¿Y los resultados naturales dependen más del cirujano que del implante? Es que si tú eliges el implante adecuado en la paciente adecuada, va a verse bien, va a verse bonito. O sea, pero si tú coges y eliges un implante no adecuado en un cuerpo que no va, créeme que por más que sea el mejor cirujano, no va a quedar y no se va a ver bien. Ujú. Perfecto. Ahora vamos con mitos y verdades. Ya, Entonces, vamos aquí. Mitos y verdades. ¿Las prótesis de glúteos siempre se ven falsas? no, ¿Mito o verdad? mito, Eh, si soy flaca, ¿no puedo tener glúteos bonitos? ¿Mito o verdad? mito, Todas deberían hacerse injerto antes de que prótesis. ¿Mito o verdad? mito. Mito. Muy- Perdón, pero ¿puedes repetir ese? Todas deberían hacerse injerto antes que prótesis. Injerto grasa antes que prótesis. Depende, depende, porque hay pacientes en las que tienen la silueta, tienen la grasa y tienen la anatomía, entonces no van a necesitar jamás prótesis. Perfecto. Entonces, como cierre, ¿tienes algo más que comentar sobre las prótesis? Animarles aquí a mis compañeras flaquitas, Sí, que a veces... No, y esto es el tema también de emoción, ¿no? Más que emoción, de parte, sí, emocional. emocional de las muchas mujeres que son flaquitas y que se ven en el espejo Y no se y sienten no se bien. sienten bien porque no, la genética No les da. no les dio, o sea, más repartición ahí, no sé, y toda la vida se han sentido mal y cuando ya tienen las posibilidades, o sea, no huyan, digo, O tienen, sea, es muy simple. Si quieren verse bien, tienen que buscar la manera de. Colocación de prótesis de glúteos es, hay que saber colocarlo, hay que saber el plano en el cual hacerlo para que quede bien, se vea bonito, se vea anatómico, se vea natural. Uno. Dos, oye, si yo sé que mi cuerpo no va a hacer que crezca cola, si yo sé que por más que haga ejercicio no está aumentando, aumenta un poquito, yo sé que, o sea, todo cuerpo tiene sus límites. Entonces, si tú sabes que ya has hecho todo lo que has podido y no ha crecido a donde tú quieres, tienes que buscar otras opciones, pero no tienes grasita, la mejor solución será la colocación de prótesis de glúteo, gluteoplastia con prótesis y realmente ayudará mucho a que su autoestima y más que nada su forma de verse, de autopercibirse va a ser increíblemente buena, se va a ver bien. sí, sí, sí. Justo pensaba que la evaluación del cirujano es importante porque se mide el tamaño de la cadera. Es que hay detalles que son tan importantes, entonces, por ejemplo, yo si no conozco una paciente y me dice, pone prótesis, Claro, ¿no? ¿cómo le hago? Y hablando de la recuperación es, yo pienso que yo he visto posoperatorios, ¿no? En los masajes y todo. La recuperación es menos invasiva o menos compleja que la de prótesis de mama. Que Ujú. sí, obviamente hay que tener su cuidado por todo lo que Por la zona implica, por la también. zona, y hay que tener, sí, súper Sí. eh, inocuo esa parte. Pero la recuperación es buena. Pero la recuperación es buena si es que el paciente es bueno. Porque Claro, si el sí. paciente se va a cuidar, va a hacer lo que... Ahora, ponte tú un paciente que se pone prótesis, pero que no se cuida en el aseo adecuado, que está que sube, baja Pero eso es gradas, que en está... todo partes. O sea, en Exactamente, cualquier cirugía, el paciente es malo, algo va a pasar. tal cual. ¿Sí? Entonces, el paciente es bueno y si cumple con todos los protocolos que debe de ser el postoperatorio, Ujú. la recuperación es menos dolorosa, inclusive Completamente, que ponerse prótesis de mamas. al 100% de acuerdo contigo. Ujú. Y es verdad. Ya, eso ha sido todo por Si hoy. tienen dudas, preguntas, porque yo sé que van a surgirles preguntas, escríbanos. Encantados de la vida le vamos a dar algún tipo de respuesta sobre esto. Pero las prótesis de cola, no tengan miedo.
realmente bien colocadas, se ve súper bien, se ve espectacular. Se olvidó aquí de traer un modelo de prótesis. Me olvidé de traer la prótesis, porque sí la tengo. Recién hace 3 semanas colocamos prótesis de cola en en una paciente. Literal, entonces sí me olvidé. Mil disculpas, pero les mostraré la próxima, traeré para decir si se acuerdan lo que les ofrecí y les voy a mostrar. Si tienen dudas, tienen preguntas, háganos saber. Ustedes aquí abajo encuentran nuestras redes oficiales. Ha sido un verdadero placer, un gusto encontrarnos esta semana de nuevo con ustedes y bueno, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Chao.